platicando de lo que hablamos la semana pasada, que sería todo lo que está en el cielo. Eso es lo que estamos hablando esta semana, todo lo que está lo que pasa en el cielo, lo que tiene que ver con el clima. Esa es la plática que vamos a tener el día de hoy. Así que bienvenidos a todos y a todas. Yekan Gualastiu. Yekan Gualastiu. Bien, creo que, bueno, no sé si tienen preparados preguntas, compañeros, o comienzo como siempre y ustedes van haciéndolas a medida vayan saliendo. ¿Qué les parece? Porque a veces puede ser que ya traigan una pregunta apuntada antes que se les olvide. Bueno, no sé, de los planetas o la palabra planeta, no, como tal. Nancy, ¿habrá palabra para decir planeta? Digamos eso como... creo que no tiene. Sí. No tiene porque no, creo que no nos han enseñado, no nos han dicho. Sí, no creo. Ajá, porque es como, eso ya más, un término más científico, sería como estrella, sería, sí, no, es... Y esas otras, Nancy, no podrían ser Tajtal, porque son Genganetal o Genganetal Tikpak, tal Tikpak, ajá, o Tajtal Tikpak. Eso. No sé. No, vea. No sé. Sí, no, es que son como, no, y como no son igual a nosotros como tierra tampoco, vea. No, porque saber de qué lo hizo Dios. Ajá. Sí. Sí, por el material no podríamos decir. Y no podemos porque no sabemos de qué están hechos. Sí, y de hecho no todas son sólidas, estaba viendo, hay planetas que son líquidos o planetas que son gaseosos, entonces sí, no, está complicado ponerle un nombre al planeta. Sí, bueno. Nancy, pero se puede pensar, sería de averiguar cuál es la palabra, el origen etimológico de la palabra planeta, cuál es la raíz, para ver cómo es que le pusieron así, por qué. Bueno, Nancy, tenemos para empezar, vamos a hablar de todo lo que pasa en el cielo, ¿vea? Entonces, ¿cómo decimos cielo en náhuatl? Cielo. El cielo en náhuatl se llama Susul. Susul. Por el color, vea. Sí, por el color azul. Sí. Vamos a ver. Pero bueno, también hay otra palabra con la que se le puede decir al cielo. Por ejemplo, yo he oído que dicen como por ejemplo, Nutegutiut Gaigascu. ¿Por qué él está allá? Nemi Gaigascu, está allá. Sí, sí, porque está... Entonces, Gaigascu también podría decirse como cielo. Sí, porque allá es el cielo, arriba. Y entonces podríamos unir estas dos palabras y podemos decir como Susul Gaigascu o Gaigascu Susul para decir cielo. No, me sale mejor Susul Gaigascu. Gaigascu Susul. Gaigascu Susul. Ah, muy bien. Entonces, pero con solo decir Susul o Gaigascu también se entiende, ¿verdad? Cualquiera de las dos o todo junto, Gaigascu Susul. Muy bien. Entonces eso sería que no tiene, o sea, no tiene un nombre, sino que se describe, ¿verdad? El color y a dónde está, que es azul. Sí. Así es. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a comenzar con creo que lo que estuvimos hablando, comenzamos a hablar con de las nubes, del cielo, ahí arriba. Ah, de las estrellas. Ajá. Estrellas, ajá. Sí, el Mutalúat, ajá.
Sí. Nancy, por ejemplo, una estrella, ¿cómo se dice? Bueno, solo estrella. Se citan. Sí, tal vez. Ajá. Ujú. Estrella. Ahora, ¿qué Sí, pasa si son bastantes? ¿Cómo diríamos estrellas? sí, citan. Sí, citan, cuando son Ujú. bastantes. Y si yo le digo, Nancy, por ejemplo, si Talmet me entendería algo. Sí, lo mismo sale porque a veces de verdad que se juntan, se hacen así cerquitas, se hacen las estrellas. Citarme, porque no sabemos ni cuánto hay en el cielo. Ujú. Como está Son, adornado creo que por todo el mundo entero. son estrellas, ¿verdad? Sí, Estrellas estrellas. entonces, sí, si Talmet. Muy bien. Bueno, ahora tenemos, por ejemplo, vamos a ver. Ah, dentro de las estrellas hay una que es bien famosa. Una que es la primera que viene y la última que se va y la más grande. Sí, esa sale un No, ajá. ese le decía mi papá decía, necesita más tomac. Ese viene, primeramente viene como ya, por ejemplo, estas horas que son ya como las 6, ya se ve que ya viene repuntando, cuando no Ujú, está nublado el cielo. Esa de primeritito de todas ujú, las otras estrellas. Y ujú. es la que se pierde ya por ahí como a las 5 ya se está yendo para este lado. Sale junto cuando la luna repunta también. Ahí viene él un poquito más atrás. Primero Ujú, la luna, más atrás viene la estrella grande. sí. Ujú. Bueno, yo estaba viendo un día de estos, estaba leyendo que esa estrella, ajá, es la estrella más grande, ¿ve? Ujú. Cuando se fue en una historia, en un Ah, ¿sabe cuento, qué? Nancy, ¿Sabe ajá. qué decía mi abuelita? Inan necesita Inan, porque es la más grande de todo. Ah, Inan. Ya me acordé, así decía mi abuelita. la mamá de las Inan estrellas. la mamá de las estrellas. Qué bonito. ¿Sí? Esta Inan estrella, decía. sí, esta estrella en una historia mexicana, en una historia de allá de México, en un Ujú. caso, Sí. es bien importante porque se fue un rey, Nancy, que se llamaba Ah, Quetzalcóatl. ujú, Quetzalcóatl. ujú. Y este rey dicen que se convirtió en esa estrella, que era Venus, y dijo que iba a Ah, regresar algún día, entonces por eso es lo primero que viene y lo último que se va. sí, él se Entonces, va de último. ajá, dicen que quedó en el cuento que va a venir algún día, entonces Ujú. es bonito saber que es la mamá también de las estrellas, ¿ve? La estrella, sí decía mi abuelita. Inan necesita, decía. Es importante. Bien. Eh, bien, Nancy, hay también, hay a veces que pasa en el cielo algo y decimos Ixita al Mutaluat, que Sí, pasan el montón. a veces cuando el norte está bien recio, Ujú. no sé si ese norte los quita de donde están o ellos quizás, no sé, quizás llega el, ese, ese ruido hasta allá donde están ellas, no sé, pero de verdad que a veces queda hasta bien limpio del cielo solo. Las estrellas todas Sí, se corren, se hacen a un ajá. lado. No sé qué pasa, pero cuando hay Como el que norte se bien caen, ¿verdad? viento, que se caen, unos salen, y unos que Sí, tienen cola, hay uno que tiene cola, sí. y de repente se desprende donde está y sale corriendo. Decía mi papá, necesita el coludo, decía, porque la cola Coludo. no, ¿sí? Necesita el coludo, decía. Ujú. A veces por gusto salía corriendo, ¿sí? Chiquitaga necesita, hasta alumbrado, porque da el reflejo así de abajo, ¿no? En Ujú. la tierra. Sí. Shigitagan dice, Shigitagan necesita el coludo guisa mutarlo porque se corre para abajo, así para Ajá. allá, ¿sí?
Ajá. Este neguizal, necesital coludo, Nancy, podría ser también como Itzingüeyaga necital. Itzingüeyaga Porque necital. eso sí tiene, sí, sin guayar. Ujú. Sin guayaxital, sin guayaxital. Sin huella. Sin guayac porque tiene cola. Cital. Ajá. Ah, bueno. Y Nancy, yo me acuerdo, Nancy, que una vez me dijo una frase bien bonita que la tengo aquí. Yo se la enseñé a los estudiantes, a los Sí, compañeros, sí. porque me gustó muchísimo. Dice una vez, esto fue hace como 2 o 3 años, que me dijo, usted me dijo, necesital an muchi yulpagit y gaanje hemet gipiat seilwit. Ah, cuando hay fiesta en el cielo. De las Cuando hay estrellas. fiesta en el cielo, sí, ellos se alegran. Y por eso que será que quizás se van de un lado para Eso ha de otro, ser, ¿verdad? eso ha de ser. De alegría salen corriendo, como Ujú. jugando. Sí, 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 eso pasa. Eso les pasa a las estrellas. sí. Mm. Bien, compañeros, cuando les salga una pregunta, ustedes pregunten, sin pena, pregunten. Y en esto de cital coludo o sin huellas cital es cuando se le ve como que alumbra más la estrellita o que son las Ah, estrellas fugaces. ese Es sería un una- cometa, ¿verdad, Nancy? Creo que el mm, cometa le dice. Ajá. Ah, ok. sí, Oye, eso sí. Ah, de veras que sí hay una. Sí, comenta. de ese internet. Cometa. Y hay unas Sí, más así se llama. chiquitas, Nancy, esas más chiquitas, ¿cómo se llamarían? Shinnik Mi papá Nesital. No. más chiquito. Pero ellos decían que hay, algunos están más altos, decían ellos. Ajá. Seguicita el neme más siga, decían, más Ujú. siga, más chiquito, nesi que se ve más pequeño. Sí decían que sea cierto saber, porque en el cielo, cuando el alma va a llegar al cielo, nadie no va a venir a decir nada. Yo no sé si Ajá. de verdad, porque está más arriba, más alto de que los otros. Porque hay Ya. unos que se ven bien grandes, Ujú. hasta se ve el reflejo de ellos. Sí. Por ejemplo, esa estrella grande, Innan Citel, da un resplandor así bien, bien bonito, porque Mm, el resplandor de esa estrella bien, bien grande. sí. Y Innan Citel. Sí. Él dice, coluda de ser y tego, y tego necesitan, Ese era el papá. Sí. dijo Y, yo. y Nancy, pero hay unas más chiquititas que Más el finitas, coludo. más finitas. Esas no podrían ser así como, diga, a la gente en Castilla le llama estrella fugaz, dice que hasta le piden deseos. Son unas chiquitillas que se mueven Sí, así. más chiquititas, sí. Esas no podrían ser como Nesital Shinik, porque se ve como que se mueven y se caen. Shinik, no. ¿O cómo le Mejor Wetsi, podríamos llamar a esas más mejor Wetsi, chiquititas? Wetsi. Necesita el Wetsi. Wetsi porque se ve que cae de veras, pero Pues, no sé si cae porque ujú. según la palabra de Dios que dice, cuando va a caer una estrella Ujú. que dice enorme. Creo que solo se mueve. Que sí, así puede Sí, ser. Sí, tal vez podría ser una estrella fugaz, ¿verdad? sí, a jugar, sí. Sí, sería Quizás ahí. quizás son como maripositas, quizás las estrellas. Yo digo que juegan cuando de verdad, que se hacen ahí, salen corriendo, hasta se ve la lucita donde pasan corriendo, y como que jugando de verdad están, Sí, se hacen, sí, se ve que ellos juegan. sí. Bien, pregunten, compañeros. Cuando tengan preguntas, pregunten. Nancy, ahora vamos a hablar sobre Qualunemetsti. ¿Qué es Qualunemetsti? Cuando la luna se pica, Se pica.
Ajá. Y de esto, Nancy, ¿le contaban alguna historia a sus papás o yo en algún lugar como una historia? ¿Será que uno puede salir a ver la luna cuando se está picando? ¿O será que uno tiene que esconderse? ¿Qué es lo que tiene que hacer cuando la luna se esté picando? Ellos lo que decían que cuando es así, cuando la luna está así en esa forma, pues calle, dice enfermedades. Ujú, Y el sol, cuando se pica el sol, es así, molesta, porque si salen a ver la persona que sabe ver, decía también que como por el sol como es puro fuego, ujú. que también caen enfermedades y si le quedan viendo, se arruina la vista. Eso puede ser cierto, porque es así, así nos decían a nosotros, mis abuelos. Sí. Y Nancy, ¿no será que ese polvillo de cuando se están picando es lo que trae las enfermedades, como están así cayendo? Puede ser, sí, puede ser, porque como se está picando, cae, así como, por ejemplo, alguna madera, Ujú, o por ejemplo el maíz que se pica, algo que se pica, lo que uno come, frijoles, arroz, se pica sí, y de veras cae el polvillo. polvillo. Ajá. Así debe ser. Sí, la Y enfermedad teuyo, realmente. y más bien que calle, decimos huetzi y teuyo, porque puro polvito es. Puede ser que ese es lo que bota, calle, y teuyo, netunar, cuál, porque cuando es así entonces dice huetzi y teuyo, netunar. Ujú, Y también la luna puede ser también así, ujú. porque como se está picando también, se pica, no sé, pero no es todas las veces, tiene su tiempo Sí, cuando hace eso. muy bien. Bueno, entonces es de esconderse, de salir, era bueno, del eclipse de luna y del sol a meterse para la casa. ¿Ve? Sí, Timinaya Realistic, Ujú, Timinaya Realistic, a escondernos ujú. adentro. Ektayua Nancy, Yectayúa, Kentinemi, Nahaninemi Yek, Kentinemi. Nahanusan, Ninemi Yec. Nancy, una pregunta. ¿Qué Ajá. le decían a usted sus abuelos? ¿Por qué la luna se comía los labios de los niños? Porque cuando yo estaba embarazada, mi abuela no me dejaba salir de la casa cuando había eclipse de luna. Bueno, la, el, según así decían la gente, pero aquí en mi pueblo, una vez una señora, ella tuvo el bebé, pero nació con un lado del labio no traía, habían comido, no tenía. Entonces, y siempre que decía la gente que la luna lo había comido, y no era eso. Entonces dice que fue a que le hicieran un examen y ahí salió que ella tenía dentro del estómago una solitaria. Entonces dice que le dijo el médico que esas como que son culebritas, esos animales. Y dice que el médico le dio una medicina para que botara este animal. Y dice que el esposo vio cuando ese animal cayó, era una sola pelota, pero tenía la cabeza, dice, de ese hectárea, como que era la cabeza de pura culebra, la cabeza del animal, y era grande la cabeza. Entonces dice que le amarró el esposo, le puso una estaca, dice, de la cabeza del animal, y la jalaron, y la jalaban, y la jalaban, pero fue tan relajísimo que hasta se admiraron la gente, porque hay en el propio pueblo.
fue eso. Entonces, allí quedaron ya que se dieron cuenta que no es la luna come los tiernos, sino que algún animal que hay por dentro de la Apol, Malsa. Sí. y entonces dieron cuenta que ese solitario le había comido el tiernito, estando dentro de del vientre de la mamá. Pero ajá, la compañera dice que si usted no cree que la luna era, o si alguna vez no escuchó que la luna era la que se comía el labio de los bebés. Bueno, así es, como digo que así decía la gente, pero en el pueblo nunca nació otro niño más así. Ajá. Solo este niño creció así, y entonces nos dimos cuenta porque la señora era amiga de la señorita y todo le contaba. Y por eso nos dimos cuenta que no es la luna. Ese niño no era la que le había comido el labio, sino que era ese solitario, era como, era una culebra. Ajá. Un cepillal. Sí, pilla, es una pilla. Ina me pilla. Ajá. La mamá de los parásitos. Sí. Bueno, entonces quizás son cosas que cuentan, ¿verdad? Pero quizás no es tan náhuatl, quizás, o Quizás puede no, ser que se perdió. quizás Ajá. no es cierto, quizás, pero la gente así decía antes. Ujú. Pero entonces creyeron mis abuelitos y dijeron ellos. Entonces es mentira que dicen que la luna se come los labios de los niños. Ujú. Porque ahí el médico le dijo, Mía Rosa se llamaba la señora quien tuvo ese niño así. Pero le fueron y le pusieron no sé qué, los labios de... Oye, es un señor allá, está todavía vivo, está en Los Ángeles, dice, ya de estar bien viejito. Pero ya no quedó bien. Los médicos quizás le pusieron algo para que quedara, como que tuviera los labios Labio. bien. Ya no quedó bien. Bueno, bien. Nancy, vamos a hablar ahora sobre las lunas. Ya tenemos Yanquic Nemetzti, Selek Metzti, Tentuk Metzti o Shigautuk Metzti y ne Yasneguía Netunal, vea. Perdón, Yasneguía Metzti. Metzti. El túnel es otra cosa. Nancy, cuando, no sé si en estas lunas, en estas fases de la luna, usted ha escuchado algo, por ejemplo, como qué se puede hacer en luna llena. Tal vez vamos por lunas, o usted nos dice como qué sabe, digamos, ¿será que se puede sembrar siempre en luna llena? ¿O en qué luna es mejor sembrar? ¿En qué luna es mejor cortarse el pelo? ¿En qué luna nacen más bebés? Todo eso, si sabe algo de las lunas y de lo que se puede hacer. Bueno, cuando la luna está en la propia llena, no es bueno sembrar nada ni cortar nada también. Uh-huh. Porque si siembran hacer una siembra propia llena, por ejemplo, Uh-huh. ni la se puede dar bien porque se va en grande, crece mucho y no da nada. Así es cuando está tierno también. Entonces, en esa luna no se puede sembrar, en la Tentuk o Shigautuk, no se puede. Cuando está Chigautuk, sí. Entonces se puede sembrar algo, hacer una siembra, o se puede tapiscar porque el maíz no se pica. Pero si lo va a piscar en una tierra, luego se pica, se hace harina, maíz, se pica. Entonces, en la luna llena. También, entonces crecen muchos árboles. Entonces, en la luna llena no se puede sembrar. No se puede sembrar porque todo va en grande.
todo se agranda, todo Sí. pero crece débil quizás, ¿verdad? Sí, débil, sí, eso sí, débil. Con eso no puede entender. Ajá. Y Nancy, el pelo con la luna llena. Eso sí, porque lo cortan entonces para que el pelo crezca luego. Ujú. Eso no es malo. Lo que es Sí, malo estar sí se cuando puede cortar en esa luna. sí se puede. Más cuando está tiernito, ¿no? Ya. Ajá. Ahorita me acaba de pasar una duda, Nancy. Bien, ¿cómo se llama cuando la luna está, para mí, llena era esta palabra? Bueno, ¿cómo diría luna llena usted? Me metí, nemi de llenante, tumac, tumac, Tumac. tumac. Ajá. Y la palabra tentuk o shigautuk, ¿cuál sería la Chiauca, diferencia de estas dos? cuando está chiauca, cuando ya viene de regreso, que tal vez hicimos una tierna, después viene, ya tiene 3 días, 5 días, ya la luna ya está cambiando, hasta se puede sembrar algo, puede cortar Ajá. con algo, y también ya se puede hacer más siembras, porque entonces ya no hace daño. Entonces dice, anki abuelitituna pecuahui, anki abuelitita pishka, Ujú. y a te su No cualo, se porque pica. no se pica. Mejor Pero comencemos ah, desde la luna más, desde la primera, mejor, para no confundirlo. sí, Creo que la primera, cuando después de que se va, sería Yanquic, Metzti. se va, Se va, ajá, y a los 3 días resulta, ajá, y es entonces decimos, Yanquic, Yanquic, Selec me pasa como 2 días, ¿sí? ajá. Con que la orilla de una tortilla, se ve tiernita. Selec me, antes, Después se vuelve cuando ella, Selec, vea, que está tiernita, que está, no, ay, Selec cuando viene repuntando de regreso, que se va y vuelve. que se Entonces, va llenando, se va no, haciendo, cuando viene. O sea, la orillita, si se ve para uno, si ajá, sale a las 6 ya de estas horas, ya se ve que se está yendo otra vez. Luego se sí, va de regreso. Entonces la luna está tierna. Entonces no se pasa también, eso sí lo creo, porque si una persona tiene algún golpe o algo, alguna quebradura en cualquier lado del cuerpo, pero cuando la luna está tierna, duele el cuerpo. Eso sí quizás maneja como pasa cuenta con el cuerpo de ujú, la ser humano también. Y de allí, ya cuando tiene 3 días, ya se ve más grande y así va creciendo, va creciendo. ujú. Ya cuando ya está casi ya tocando la mitad, Ahí es decimos, Shigautu, que es otra, ajá, y ya decimos otra vez, ya cuando ella cielo, que ya da su resplandor, la luna ya grande, más grande, ya sí, decimos, ya tiene y empieza a crecer. Cuarto creciente, ya cuando está la luna ya medio grande, que ya ajá, se va yendo cuarto creciente, que ya después llega la luna tuma, que es de llena, grande, de llena, ajá, luna llena. Sí. ajá, Y primera llena, chiquita, primera llena. ajá, Ya otro día que ya la llena propia es grande, y da un resplandor, pero bien bonito. ujú, De allí para allá se va otra vez de lengua. Allá voy a de lengua, de mes y de lengua porque se va ya otra vez. Se está haciendo más después de la llena. Pasa unos días así grandes. Ya te alumbra casi toda la noche.
Y ya de día a los días ya empieza otra vez flamenco, porque ya se está haciendo otra vez más pequeño, hasta que llegue el día que se va de regreso. Ujú. Parece que cada mes hace eso, Sí, cada mes. sí. Nancy, solo para terminar de entender así el orden, yo te anoté aquí como cuáles pueden ser los nombres. Vamos a ver, aquí a esta usted le dijo tú, ahorita, pero vamos a ver. Yo anoté aquí y usted me dice si estará correcto el orden en que yo le puse. Tengo dudas con Shigautu, pero le voy a decir, la primerita, digamos, están los 3 días, ¿verdad? Y creo que de ahí comienza a venir Neyanquic, Metzti, Neyanquic. Ya, sí, ya. No sé por qué Después, vino de sí, después ya yo regresó. siento que viene Neselec, Metzti. Sí, después, porque ya, Ajá, por ejemplo, hoy creo que está tiernita como está un celeste. tiernita. Sí, por lo que habla, Después, según entendí, Shigautuk es cuando está casi por llenarse, pero no está llena del todo, ¿verdad? es cuando cuarto creciente que decían. Está, ajá, ya le falta poquitito para llenarse, eso está, es casi llena, ¿verdad? Ya casi por el cuarto creciente. De allí Y parte del cuarto creciente viene sería mengua. Netentuk, después Tentuk o Tumac, Tubac también. ajá, y después sería Pues Yasneguía. ya viene de mengua. De Ujú, mengua, porque se va disminuyendo, ya se está haciendo más chiquita ujú. y se va, Yasneguía Nemetzti. ¿sí? O ahora ya se ha ido, ya tienen. Ujú. Entonces, acá con este compañero, nosotros, bueno, yo había entendido y y yo por eso les había explicado así que estos dos eran lo mismo. Pero entonces uno es un paso antes de la luna que cuando esté totalmente llena. Shigautu es cuando está creciendo, pero todavía no está del todo llena, ¿verdad? Y No, ya pero ya que Tentu, que es cuando está llena, o Tumac, a grandota y ya después se va. Entonces, esta hay que agregarla porque esta no la vimos. Chigautu es entonces luna creciente. y ya cuando ya Ajá, ajá. tiene sus 5 o 6 días que ha regresado, ya entonces ya empiezas a tomar, por decir, ya no es tierno, no que ya está sazón. Ahí estamos. Yo entiendo que Chigautu es cuando está como que huevo la luna, que no se ha hecho redondita, redondita, que le falta un pedazo. Así Sí, sería. sí, sí. Ya estoy Sí, en cuarto creciente, ahí para cuarto allá, creciente dice que es. sí, Vamos a cuarto ver creciente. fotos, voy a buscar. Yo tengo un comentario sobre la luna también. ¿Sí? Que, según bueno, en cierto sentido, el conocimiento oral. Se dice que cuando la luna está tierna, por ejemplo, los árboles o plantas que tienen savia carecen de ella cuando está tierna. Este es, por ejemplo, una mata de guineo, al cortarla, se encuentra bien seca. Y cuando la luna está esa zona, cuando uno corta, por ejemplo, una mata de guineo, hace mojón porque tiene bastante savia. O un bejuco que eche látex. Uno dice la leche del bejuco y se ve que es bastante está lleno. Entonces, Es así, bien. así como rige en las plantas, Mm. también rige en las mujeres. En algunas mujeres tienen como pena de hablar de la menstruación, pero también a ellas les afecta en el tiempo en que esté la luna, porque puede ser muy abundante o puede ser
carente de, siempre van a menstruar, pero es poco el flujo, digamos, que van a tener. Y esto está siempre regido por la luna. Sí. Bueno, yo sé de las frutas porque de verdad cuando la luna está tiernita, a veces por aquí abunda la fruta que tal vez es el mango, ya de usted guineo, si lo cortan en una pierna, mejor se enduran y no maduran. Y la mata de la huerta se arruina. Y también si cortan zapotes, que por aquí abunda pago de zapotes, que van a cortar zapote con la luna tierra, el zapote no madura, se queda bien dura por dentro. Cuando madura solo lo encimita y toda la cáscara de calle, pero bien dura queda. También el que le decimos pollo zapot, que es el níspero, porque ese le ha pasado a mi papá. Él, por aquí hay bastante pagos de níspero, y cuando era dueño, otro dueño de ese níspero que está, mi papá le daba el trabajo a ese señor que cortara todos los palos de níspero, que le quitara el níspero más sazón y agarraba cada uno, no le daba dinero, sino que así con fruta le pagaba. Era el pago de él, la mitad de lo que estaba. Pero y a veces mi papá se le olvidaba y se iba a cortar los nísperos así en una tiernita, también los nísperos no se maduran, mejor se enduran y se secan, no maduran, y eso es cierto, toda fruta tiene. Lo que es el zapote, lo que es el aguacate, eso arruina cuando alguien no sabe va a cortar esas frutas así con alguna tierra, no maduran. Eso es verdad, es cierto. Eso sí lo sé, pero de eso, de lo que sucede en nosotras mujeres, eso no lo sé porque mi madre nunca nos dijo eso. Gracias. Nancy. Bien. Bueno, hablemos hoy de otras cosas. Por ejemplo, Nancy, vamos a ver, de historias vamos a ver, del arco iris, Nancy. A veces no sé si a usted le decían algo sobre, yo me acuerdo que creo que una vez hablamos de qué significaba cuando había un arco iris alrededor de la luna. Creo que usted me habló un día, o no, no fue usted. ¿Había escuchado algo del arco iris? Y ¿cómo decimos arco iris? ¿Habrá alguna historia de los arcoíris, Nancy? ¿O algo? Nosotros decimos, uno tiene otro nombre, Ajá. es yagual. El yagual guipía mía quitachich, porque tiene varios colores. Eso sí lo decimos. Pero la luz, cuando a veces la luna tal vez, porque esto lo hace con la luna y lo hace con el sol. Sí. A veces tal vez se pone una nieve bien, o bien nublado, el cielo bien nublado, entonces alrededor de la luna, si es de noche, se forma Con refajo, un Nancy. poquito de arcoíris, pero es como un agua alrededor de la luna. Ahí se ve también se forma un arcoíris. Ellos decía mi papá, mire, la luna le dice, nos está mostrando que no va a haber mucha agua en este invierno. La lluvia se está requemando. Eso es lo que nos está dando que entender que no va a haber buen invierno, va a faltar mucha agua. Eso decía mi papá. Y cuando es con el sol también, a veces el sol de repente se queda bien, un color bien
amarillo, que decimos aquí. Y alrededor también, ahí también, alrededor de la luna, como la luna es redonda, el sol es redondo, y el arco iris no se quema, aquí no sé si está pegado así, pero se ve que alrededor del sol también, ahí se hace un arco iris también. Entonces decía mi papá, chiquita en el túnel, decía mi mamá, chiquita en el túnel, saber tayahuipan. Eso angayahui chupan de man. Decía mi papá, él decía, mi mamá que sabía ver el sol, que saber qué significa, que quizás no saber qué va a pasar, le decía, saber qué va a pasar. Quizás no va a haber agua, no, las lluvias no van a ser muy luego. Se va a tardar la lluvia porque el arco iris nos dice que se está requemando la lluvia. Ahí decían, eso decían antes la gente antigua. Y puede ser que sea cierto. Porque como digo ellos, solo de lo alto miraban ellos, ahí tenían su reloj, porque los que murieron antes no conocieron, no tuvieron nunca un horaciano, no hubo, no lo conocieron. Por eso ellos se daban cuenta de todo, hasta de las horas, las estrellas los servía como reloj. No había en qué ver, no sabían, no conocieron. Bueno, Pero no se dejaban, no quedaban por vencidos porque aprendieron a entender de lo que las estrellas les significaban, que a qué horas son, a qué horas sale la estrella, porque cada estrella tenía su hora y ellos ya lo sabían. gracias, Nancy. Bueno, ahora si quiere podemos hablar, Nancy, de Genta Nesican, cómo está el día de hoy, cómo está, digamos, los diferentes tipos de clima. Compañeros, ¿tendrán alguna pregunta con el clima? Porque yo tengo algunas así preguntas bien puntuales de los estados del día, pero quiero saber si tienen preguntas. Nancy, yo quiero saber cómo se dice cuando hay, que nosotros decimos temporal, que llueve, llueve y llueve y no sale para nada el sol. Tapayahui. Nosotros decimos en náhuatl Tapayahui. Tapayahui. Muy bien. Y tornado y huracán. El huracán decimos güey es Hegat, porque el huracán viene con lluvia. Güey es Hegat, Huit, Juaneat, porque lluvia antes que abundaban los huracanes, los huracaneros, que de verdad que había veces que hasta asustaban. Ahora, gracias a Dios, que llueve, pero ya no es huracán. No sé qué se hicieron los huracaneros, porque ahora ya la gente no habla ya de huracán. Entonces, antes como ahí vendían los huracaneros, no sé si ellos o que Dios ya mandaba el agua, no sé, pero ahí estas lluvias recio que venían en huracán, caían como tipo norte, un gran viento bien fuerte, viento por los huracaneros, venía antes. Ujú. Y lo otro, Nancy, que le preguntaba a la compañera, eran son como remolinos, pero más grandotes. ¿Será que siempre será como Nejegat, Muyagualú, Aguantescu? ¿Sí? No sé si los ha Así. visto, pero son más grandotes. Esos sí se llevan casas. Eso ya por ahí en el mes
cuando ya se acerca antes de la Semana Santa y que ya vienen, caen algunas lluvias a veces. ¿Saben? Decimos en casi hacemos remolino, que la busca, pero en Nahuatl se dice de y agualúate, llegas ahí, lleva de todo, lleva piedras, hojas, ramas, de lo que haya. Entonces, ¿es remolino o tornado, verdad? Ajá. Sí, tornado, sí. Así es. Entonces, Es por la acción, como ahí te está describiendo que es el viento que se hace ella igual y sube. sí, que Ajá. sube. Ajá. Y Se hace entonces, como- a veces porque caen algunas lluvias y que por aquí siempre salen. Bueno, decía mi papá, no sé, él no vio, pero decía él, al llegar él dijo, mi mamá, sí, ese le dice que es cierto lo que el Señor Jesús le dijo, ¿cómo se llama ese hombre que le negó agua a Jesús, que no le dio agua? Samuel, Hasta el muy judío feliz. errante, directo. Entonces, dijo mi papá, él andaba trabajando haciendo unas tejas con un señor aquí por lado del cementerio, y allí cerca está un villito. Dice mi papá que el hijo de ese señor acarreaba la ropa para mojar la tierra que hacían las tejas. Y mi papá, como ahí cerquita, pasa un río pequeño. Y mi papá oyó que el gran ruido que llevaba un gran son no sé qué hasta tronaba palmas, botaba palos, y llevaba hojas, todo lo que hallaba, pero se llevó por todo el río. Y el hijo de ese señor que estaba llenando de cántaro, que dijo, bien asustado, hasta dejó el cántaro allí botado y sale huyendo. Dice que dijo, papá, ahí va un hombre que se fue por todo el río, se fue para abajo. Y es el que iba haciendo trajo ese gran norte, iba quebrando ramas. Pero un hombre tan altísimo, que se agarra de las ramas de esos grandes palos y las ramas de él se agarran, se quiebran. En total, que él se fue corriendo. Pero el hombre, bien delgadito, que las piernitas puro grandes, todo es así, muy delgadito. El hombrecito tiene sombrero y está vestido como hombre, pero se fue para abajo. Entonces le dijo el señor el dueño de las tejas, le dije, hijo, hoy sí, ya conociste a Samuel Belier. Ese es el hombre, el espíritu, ese es espíritu, por eso te asustó. Sí, papá, porque allí cerquita de mí pasó, me dio miedo al ver cómo es demasiado alto, iba quebrando ramas donde se agarraba de los palos de las ramas que quebraban y él no hallaba donde agarrarse. Y me asustó, así que le dije, es Samuel Belier. Como le dijo el Señor Jesús que le negó agua, no le dio de beber agua. Entonces él le dijo, serás judío errante para toda tu eterna vida y nunca hallarás ningún río ni fuente de agua. Si es que él anda buscando agua, hijo, él tiene sed de tomar agua, pero no hay agua. Que encima del agua se fue para él no ver agua. Buscando agua antes de tomar el directo. Y entonces mi papá ya le quedó que decía, entonces estos remolinos que pasan, porque de verdad, por aquí que hay río cerca, se oye que a veces que por todo el río se va el gran zumbido del norte, pero no se ve qué es. Pero ese psicólogo y vio que era puro alambre, las canillas del hombre. Dice que le dijo el papá que era Samuel Belier,
que anda buscando agua, nunca va a hacer, según está escrito que él nunca va a hallar agua. Ya. Nancy, sé fíjese si que se bien. le está escuchando bien suave o no sé si solo soy yo, compañeros. ¿Ustedes logran escucharle bien? De repente se le Se baja ajá, el baja por volumen. ratitos, Ajá. por ratitos. Ujú. Ah, vaya, pero bueno. Sí, pero ¿cómo se llamaba quién es el señor, Nancy? ¿Quién era el judío o quién es? Es que ahí ya Ay, me perdí. Ajá, sí. Ajá. el hombre que le negó agua a Jesús, Samuel. Ah, Samuel Belver. ya, ya. Entonces dice el papá de ese cipote, hijo, ese es Samuel Belver, porque le negó agua a Jesús y le dijo que nunca vaya un río, ninguna fuente de agua. Él se está muriendo de sed, él nunca vaya agua. Este castigo le dio Simón por ser desobediente, no le quiso Sí, dar agua. Ese es Samuel Belver. ya. Gracias, Mi papá Nancy. no vio, Sí, pero lo el oyó. cipote ya sabe. Sí. Bueno, vamos a pasarnos aquí a otras cositas para que nos alcance el tiempo. Nancy, por ejemplo, tenemos la palabra, por ejemplo, si yo digo por ejemplo, an gatiutak tutunik, ¿qué me entendería? Que hoy por la tarde pasó el tiempo caliente. Caluroso, No calor, llovió, ¿verdad? pero sí, Ajá, porque estaba bien, el sol estaba bien despejado, el cielo, no ajá, había, mucho no calor. había, sí había mucho calor. Ujú. Pero También, sí, ahora se siente más helado porque está nublado. Anguyúa, ajá, Gunyuwa, porque está nublado. sí está nublado. Sí, ajá, Gunyuwa. Yuwagi, nublado se Yuwagi dice también. Yuwagi. Yuwagi. Porque está oscuro, ¿verdad? Yuwagi. Yuwagi. Ujú. Gumbiúa porque está oscuro. Yuwagi porque está nublado. Wow. Gun. Porque está oscuro se dice Gumbiúa. Ujú. Gumbiúa. O decimos Tayuagiga, ya se hizo noche. Ya sé. Tayuagiga. Y ese Gunyuwa puede ser porque se oscureció de noche o porque a veces de día se pone oscuro por el clima. Podríamos, digamos que al mediodía esté oscuro, yo podría decir Gunyuwa. No, Yuwagi se dice. Cuando es de día. Ah, sí, porque está solo nublado, ¿verdad? Sí, Yuwagi. Ajá, ah, sí. Ajá, es que Yuwagi. en Castilla también la gente dice, hoy está oscuro, dice, pero es de Sí, día. sí. Pero entonces solo Yuwagi, an Sí, Yuwagi. Yuwagi. Como ahí cambia la palabra porque Ujú. bueno, Entonces porque el Gunyuwa ya sería solo para la noche, cuando se está haciendo de sí, noche. sí, pero de noche, sí. Mm, bueno, bien. Y, y Sí. Nancy, y por ejemplo, Sí. si hay una como, de repente, hoy que llueve, pues, pero de repente como que solo hay una nube negra, entonces puedo decir Mishti Tilti. Sí, así es. Sí, Y si es, o sea, si es gris, Mishti Neshna. sin esta, porque de veces, pero cuando se ve así, porque se ve como que hay agua. Y negro, por Ajá, eso, ajá, correcto. sí, Ajá. Ayush. es verdad. Bien. Entonces, Nancy quería hablar de tu tunic y entonces en el primer ejemplo que le di era que estaba haciendo calor, vea, que estaba haciendo calor en la tarde. Sí, Ahora, también, si uno está enfermo, puede decir Nikpia tutunic, así porque tena a veces calentura. de repente me da calentura a uno, ¿sabes por qué? Sí. Y Sí, yo, Nancy, he oído otra palabra. nada ni cucuya, Ajá, nada ni cucuya. sí. Nechmaga tukuni, Nechmaga nechmaga, tutunic. Me da. sí, Vamos a anotar esa me da otra frase que esa calentura, no la tenemos. me da calentura, Mm, estoy enfermo, me da ujú. calentura, Sí. me De caga eso vamos a tukuni, hablar la otra semana, por eso no hablemos tanto, porque eso estamos hablando esta semana. Nancy, sí, y una última, porque yo he oído también que
que lo comparan con, por ejemplo, yo he oído a otras personas decir, por ejemplo, Yaha tutunik o Nesiwa tutunik, pero ya en otro sentido, ¿verdad? Eso es así, ¿no? Es Ajá, otra cosa. sí. Sí, así es. Entonces, Dicen, unisiwa tetunesmach, nemi tutun, netaga nusan, maya musiwa tenua, maya tutunik, nemi. Usted ya sabe qué es. Maya tutunik, ajá. Sí, Sí. veo que esas palabras que Sería se... Ujú, otras cosas. sí. Bien, Nancy, hablemos del viento. Por ejemplo, Nancy, si yo le digo Pegua Wits de Hegat, ¿cuándo pasa esto? ¿Cuándo podría decir Pegua Wits de Hegat? Ya los primeros días de ya como los últimos días de febrero, ¿cómo se llama? Octubre. Octubre. Sí. Otra cosa es los últimos días del mes de octubre. La seña es que viene el verano. Por aquí, como está cerca el río, están cerca los regables donde hay muchos árboles. Una cantadera de pájaros que Sí. ha de escoger cánticos de pajaritos, se oye al escoger voces de los pajaritos, cada pajarito con su canción. Viera bien bonito se oye. Ese todos los días, hasta que llega el verano. Esa es la seña que ya viene. Sí. Y también cuando los altacones se van para el lado del saliente. Hoy no han pasado todavía porque todavía es invierno. Es invierno, sí. En ese cambio podríamos decir Yas negia neshupan, wanwitz netunalku. Así es. Yahweh chupan tunar. Yas, Yahweh ne tapayawit with ejega. Yahweh ne tapayawit with ejega. Porque se van las lluvias ujú, y viene el sí. Y bueno, ajá. Y Nancy, por ejemplo, ajá. Bueno, con el viento eso tenemos. Nancy, ¿ha escuchado usted de que se está cazando el venado, la venada? ¿Cuándo sí, pasa eso? ¿Y cuando cómo se llama en parece que náhuatl? ah, chini taton tachia tunan ina gatanuna no tengo ina chivita giluya ne mesti una ne masas siwa masas una mi tía la de la nada se está casando. No, no, eso está una mentira. Saber por qué se casará, vea. A ver, pues Sí, es para que haya más venaditas. sí. Bueno, compañeros, tendrán preguntas así de otras cositas, de otras cosas del clima. Al final yo quiero que nos cuente sobre Hegat, sobre la historia de Hegat, Nancy. Eso pero de último. No sé si vieron la imagen que les dije que buscaran para que vieran cómo lo describe ella después en la historia. Eh, ujú, Héctor, y vaya, por ejemplo, si hablamos ahora que está lloviendo, o sea, es como que cae la lluvia, o sea, o una tormenta, ujú. pero y lo opuesto como que hay sequía, o sea, eso, sequía, o sea, o que no llueve, no sé, Ni si hay una amiguilis, palabra así. amiguilis, sí, amiguilis, ¿verdad, Nancy? Cuando no llueve, Ajá, cuando decimos
No le oímos. No le oímos, Nancy. ¿En Pero qué ese es- momento? Ah, ya le oímos. Ahorita sí. Es cuando a veces, cuando digo que el sol también demuestra que no va a haber, no va a llegar luego el invierno. Y con la luna, cuando también se requema, que alrededor de la luna se pone el arco iris. Decía mi papá, la luna nos está mostrando que no va a haber mucha agua. Va a haber un invierno que no va a haber mucha lluvia, decía mi papá. Ellos ahí se daban cuenta que el invierno, a veces dicen, hoy pues estamos pasando el invierno seco porque no llueve. Eso era desde más antes, porque mi papá así le decía a mi mamá, y ahí se fijaban de la luna y del sol. A veces decía cuando miraba el sol que de repente se ponía bien como pálido, y alrededor del sol se ponía el arco iris. Mi papá decía, a ver qué va a pasar, decía mi papá, a ver qué va a pasar. El invierno no va a ser a tiempo. El invierno va a ser muy a destiempo. El sol nos está explicando eso. Eso decían ellos, que iba a haber un invierno que se tardaba mucho. Bien. Sí, ese de la sequía sí lo vimos en clase. De cuando está seco. ¿Sí? Gracias. Amiguilis. A Sí. Miguel, Ah, ajá, ajá. Ya. Pero, y cuando está lloviendo, cuando estamos en época lluviosa y que en Castilla le dicen la canícula, ¿tiene algún nombre en náhuatl? Porque deja de llover, ¿ve? Ajá, Deja de algo llover, así. pero es en Eso, época ajá. lluviosa. Ajá. Es que eso, ajá. para que no digan en Castilla se dice dejó de llover. En náhuatl decía mi papá, Musewi, Neat, porque se estancó unos par de días. Este es lo que pasa que no llueve. Ajatata Neat también, que se está requemando, decían. Ajatata Neat. Porque también antes yo veía que a veces por ahí con el mes de abril empieza el temor de invierno. Ya en el mes de mayo a veces que la gente siembra, que la siembra ya antes de visita, y de repente se pone una oscuridad, una nieve, muy, como que se ve que viene agua, se ve que va a llover. De repente se levanta un arcoíris y ese arcoíris va a detener la lluvia y ya no llueve. Se va aquella lluvia que está puesta. Por eso decían ellos, miren, hoy no va a llover porque venía el agua ya se fue ya la nieblina que se miraba bien negra, que venía agua. Pero ¿qué pasó? Se levantó el arco iris y vino a requemar el agua. Y eso pasa cada vez, hay veces que todavía se ve, que tal vez se ve que ya va a llover hasta oscuros del cielo. Pero de repente se levanta un arco iris y detiene el agua, ese requema el agua, ¿sí? Y puede ser porque deja de llover. Eso es cierto, que ese todavía existe. Gracias. Sí, es igual descripción, ¿ve? Igual que los cambios de temporada, se describen qué es lo que va a pasar. Entonces, en esos casos, se descansa, se para, se detiene la lluvia, ¿ve? O se requema. Se requema, decía, ajatata decía porque se requema. Sí, Ajatata decía, ajatata porque el agua se requema cuando se levanta
el arco iris y detiene. Pero eso es cierto que todavía existe eso. Ujú. Más A veces preciso. en mayo que no estoy bien contenta porque viene la lluvia y sabemos que nos hace falta para diciembre. Pero de repente se levanta el arco iris y detiene el agua, ya no puede. Eso todavía existe, es cierto. Y los nombres de las estaciones, de eso no hablamos, ¿verdad, Héctor? Sí, las dos las conocimos. Pero, Como si hay dos- pero lluvia y no, verano. invierno y verano. Ajá. Invierno y verano. Ajá. ¿Cómo decimos invierno y verano, Nancy? Chupan guantunal, Invernal. chupan guantunal. Y viernes, verano, dice, chupan Ajá. guantunal, chupan guantunal, tunalco es el verano. Sí. Las otras creo que pues, no tendrían nombre porque como solo dos estaciones, es que en Estados Unidos hay Ajá, otras. aquí Ajá. solo dos, vea. Ajá. Sí. En otros lugares 4, primavera y El otoño. primavera y otoño, ajá. Ajá, primavera y otoño. Pero esas quizás no tienen, porque, bueno, digo yo que no, no han de tener, porque son de otra parte. Aquí nosotros sabemos que el otoño porque ya se acerca el invierno. Eso sé yo que es otoño. Ujú, es cuando los O árboles cuando se están caen bien las secos. hojitas. Ajá. Ajá. Sí, ya ellos ya se están el invierno. Otra vez para que les vuelva a salir hojitas verdes. Este es el otoño, así nos han enseñado a nosotros. Ajá, y eso tendría un nombre en náhuatl, Nancy. Podemos decir hueles con chupan o wits me chupan o Ujú. guinuza me chupan, porque ese es un señal que viene del Ah, sí. Guinuza me chupan, más bien queda bueno. Guinuza me chupan, llama el viernes en Castilla. Ujú. Guinuza me chupan. De verdad que sí, todas las plantas y los árboles están llamándolo, Sí, lo llaman, porque ellas saben que por eso digo necesitan que el agua. necesitan. Las cigarras cuando cantan. Sí, Ajá. No, serían los árboles los que lo están llamando a la naturaleza. Como está Ajá. seca, Ajá, ajá. ajá, Llaman el agua. sí. se llaman. Bien bonito eso. Y y no sé si tendrá relación, pero por ejemplo, las cuestiones así como de el tsunami, por ejemplo, o un terremoto. No. Terremoto, Nancy. El terremoto a veces pasa como el Castilla decimos temblor, Ujú. El temblor, pero ajá. sí, pero en náhuatl decimos Ixtiligac netal, Ixtiligac netal, eso es Ixtiligac tiembla la tierra, Ixtiligac netal, tembló la tierra, en Castilla, en náhuatl, Ixtiligac netal, Ujú. porque decimos ayer anoche tembló, a mediodía tembló, entonces ahí decimos nosotros Ixtiligac metal, porque la tierra tiembla. Por eso hasta las casas chinas del Sí, gran movimiento que la tierra se mueve. sí. Y si esto pasara en el agua, Nancy, preguntaba la compañera, porque a veces tiembla en el agua y entonces el mar se comienza a salir porque el temblor fue en el agua. Rebalsa, dice Muxcuepa, me toma acá. Muxcuepa porque rebalsa. Rebalsar es Muxcuepa. Muixcuepa, me toma acá. Sí, porque cuando pasó el temblor que en aquel tiempo, fue en febrero, parece, o cuando fue. Enero del 2001. Salió el noticiero que el mar se rebalsó.
Por eso decimos muy fuerte en tu casa. Muy fuerte porque rebalsa Pasó el pasado. el mar. Ujú. Sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, para terminar, quizás la última pregunta, Nancy, tal vez si nos puede contar así rapidito de cómo son las cabañuelas, lo que se miraba para fin de año, o que se mira para fin de año. Y después nos cuenta la historia de Hegat y nos dice cómo era Hegat, qué hacía, y queremos saber cómo era. ¿Sí? Bueno, eso es a medianoche, el 31, que cuando ya medianoche se va el año viejo y entra el año nuevo. En la hora de los abrazos que de la gente, de felices y contentos, que llegó el año nuevo, se fue el viejo. Entonces la gente sale a ver afuera, como ya entonces ya en verano. El cielo está bien despejado, no hay nada nublado. Entonces decía mi papá que él sabía ver cuando en el cielo, a media cielo, se ponía una gran nieblina bien negra. Él decía, mi papá, ahora va a ser buen invierno, porque yo vi la cabañuela del Señor que Él nos está mostrando. Y también cuando él veía que había neblinas, pero bien claritas, así como poquitos, decía mi papá, hoy no va a haber mucha agua porque se ve las neblinas, las cabañuelas, se ve que las neblinas no están muy demasiado negras y se ven bien claritas. Este es cuando el invierno no llueve mucho de ver a los claros de invierno, necesita agua que cae. Y también esto miraban en el tiempo de la Semana Santa. Decían la gente antes, ya por ahí como en gente de enero, porque en febrero a veces empiezan las viacruces, decían, las cabañuelas del Niño Dios ya empezaron. Hoy ya no es del Niño Dios, ahora es del Niño Grande. Empezaron las cabañuelas. Luego va a caer la Semana Santa. Y a veces veían quizás el cielo, que había neblinas negras, decían, hoy para la Semana Santa, decían mis abuelos, va a llover. Siempre a veces hasta amanecía lloviendo el día para amanecer Viernes Santo. Eso era el tiempo de antes y ellas no sabían que para en las cabañuelas del Señor, ellos daban a conocer que iba a haber lluvia en el día de la Semana Santa, que el día de Viernes Santo. Y esto a veces hasta amanecía lloviendo. Antes era así. Gracias. Esto era Nancy, entonces ahora cuéntenos la historia de Hegat, pero es que fíjese que por ratito se va, tal vez se puede acercar un poquito el teléfono, aunque no la miremos bien, pero para que la podamos oír bien, para que se oiga mejor, saber qué sí. pasa hoy. Por Es ratito que como que como ya no está se oye. Ujú. nublado, quizás eso. Ah, por eso, sí. Sí. Va, sí, Bueno, mi abuelito nos contaba, decía que Don Norte tiene decía él, sí, que Don Norte dice, pega y no tiene manos. El norte silba y no tiene manos, decía él. sí. Y de verdad se sentía que cuando veníamos demasiado fuerte, no sé bien que se sentía los golpes que pega el norte y no tiene manos. No se ve, no se siente. Ya se siente los golpes del norte.
cuando viene un reto. Como él, decía mi abuelito, el norte es espíritu. Decía que el norte llegaba allá se la llevaban a buscar, porque Don Norte conocía por todo el mundo, él no había rincones, no había barrancos que no conociera, porque él dice, el norte, decía mi abuelito que decía, Don Norte por aquí se mete, por aquí sale, él no tiene rumbo, él a donar en lugares que quieren llegar. Pero decía mi abuelito que tenía la mamá Don Norte, una señora bien ancianita. Y llegaban la gente, solo la señora callaba. Podía llegar la gente cuando Don Norte no ha llegado. Y dice que decía la señora, pasen adelante, siéntense. Y se sentaba la persona un ratito y ella luego jalaba un gran perol bien grande. Y dice que venga, lo voy a esconder aquí porque ya va a llegar mi hijo. Mi hijo, él, como él come carne cruda, dice que decía la señora. Por eso yo lo voy a esconder para mientras que mi hijo descanse y le pasa el enojo que trae, que él solo enojado viene. Y ya cuando llega Don Norte y dice que decía, él o el día que había carne más, decía, para nomás bajar, porque se bajaba, dice que como es espíritu, él volaba cuando anda así haciendo travesuras con los árboles, él volaba. Entonces dice que cuando llegaba a la puerta de la casa de él, decía, ¿qué huele? Carne humana, mamá. Ay, hijo, pero ¿qué carne humana? A ver, aquí no hay nadie. Y entonces dice que la persona escondida debajo del perol. Y llega Don Norte, le sirve la mamá unos grandes trechos de carne. Y se come toda el gran poco de carne que le daba la mamá. Esa era la comida de él. Ya cuando él terminaba de comer, se sentaba un momento y decía a la señora, iba a levantarla el perol y salía la persona. Hijo, aquí hay alguien que quiere hablar con usted. Y él contesta así con algo enojado, pero ya no lo come la gente en qué mano. ¿Y qué quería? A mí me han dicho que el norte conoce en todos los lugares, que para él no hay barranco, no hay lugar que no conozca. Y yo quiero conocer en tal lugar y yo no sé a dónde, ni sé cómo voy a hacer. Sí, se puede ir conmigo. ¿Sabe qué? Usted me va a llevar la comida. La señora llenaba, dice, ¿saber en qué? Con otro gran poco de carne, solo de una carne cruda. Y le daba, dice, y se llevaba a ese hombre, ayudaba a llevar. Un poquito volaba y decía, ¡sabe al pico! Y el hombre le estaba listo metiéndole la carne en la boca de Don Norte, porque le había dicho, si no me da la comida, no me da la carne, ni que yo pido cuando yo tengo hambre y quiero carne, entonces sí, es capaz que yo te voy a comer, le decía el hombre, bien asustado, pero quería ir a conocer en un lugar que solo Don Norte sabía dónde era. Tenía la paciencia y con algo de miedo y bien agarrado, porque Don Norte de verdad se tocaba con los palos, él pasaba de en medio de espinas, de en medio de grandes montañas, de en medio de cerros, y él bien agarrado para que no llegaba al lugar donde él quería llegar. Y así, entonces, decía mi abuelito, Don Sol, dice, como él es varón,
él le gustaban las muchachas, decía, bien bonitas, llegaban a buscar, que lo llevaran en tal lugar. Y como eran mujeres, él sí decía que las llevaba. Y así era bien. Pero para doña Luna no tanto se le acercaban muchachos porque no podían llegar más cerca de ella, porque si llegaban muy cerca de ella, quizás se congelaban, pero ahora algo que se guarda en las refri, que se enduran, así quizás quedaba la persona, que sea algún muchacho llegaba pidiendo recitar con doña Luna. Sí, ella les hablaba, les atendía, pero no podía, no se podían acercar mucho a ella, porque la luna cambia el sol es el que los llevara lejos a otro lugar. Eso es lo que decían, no se decía. Yo por aquí me meto, por aquí me salgo. Yo no tengo rumbo, yo paso donde yo quiero pasar y yo paso. Pasa encima de los palos, pasa en medio de cualquier cosa, de espinas, monte, él pasaba. Y allí tenía que ir prendida la mujer y para que le dé la carne cuando pedía, porque si no, ella se iba a comer. Ese es el caso del sol y la luna. Sí, gracias, Nancy. Entonces podemos decir que antes, entonces las muchachas hablaban con el sol, ¿verdad? Con Sí, Taxi la mujer. Tunal. Y con Nancy Metzgy hablaban los muchachos. Los hombres. Y está Netaxin Ejegat, que es el otro que llevaba hambre y no le gustaba a la gente, vea. Sí. Y Entonces, Nancy, ¿cómo sabe quién es? Bueno, la mamá, con esto también, si ustedes se ponen a investigar más, ¿quién era la mamá de Taxin Ejegat? eso no decía que era una anciana, decía mi ¿Mm? Sepa Palo. él, sí, parece que sí, de veras. Ajá. Parece que sí, ese idioma aquel día. Sepa Ajá. Palo. Sí, Sí, doña Mariposa. Que de hecho todos estos existen. Ajá. Sepa Palo. Ajá. Eso. Y Nancy, ¿cómo le describía a usted su papá o su abuelito? No sé quién le contaba estas historias al señor Ejegat, a don Viento. ¿Será que, porque escuché una vez que tenía pico, que tenía como un pico? Entonces sí, Ajá. tenía, entonces era como, quizás volaba como forma de un pájaro. Como un pájaro, quizás, vean. Sí. Sí. Y, ajá. Bueno, compañeros, no sé si tienen preguntas de los señores y señoras que acaba de hablar Nancy Sixta. La Nancy Papalut es la mamá de Tatsin Ejegat. Ajá. Así, ¿verdad? Así es. Y si usted se pone a leer un poquito más de la mitología náhuatl, existe. Todos ellos existen. Existían y hacían hasta dibujitos. Por eso les decía yo, miren el dibujito de Hegat. No sé si alguien lo vio para que vean cómo era representado y cómo dice Nancy Sixta que tenía pico, porque lo dibujan con un pico, Nancy. ¿Sí? Sí. Pues sí, porque así está el caso que contaba. Sí. En un calendario encontré yo esos dibujitos. Ajá, ¿verdad? Ahí está. Sí, y en otros casos, Nancy, en otras historias de por allá lejos, dicen que Nanahuatzin es la que se hizo Luna, dicen, en otros cuentos.
que ella llegó a ser la luna, dice, se subió y se hizo como ella se muere varias veces y se fue, vea, iba y regresaba. En una de esas dice que al final terminó allá arriba, dicen. Se fue para allá. Eso quizás, como son casos, pues, son Sí, historias, pero creo que la historia se sabe cómo sí, ha sido. Pero yo estoy segura lo que sí, dice Jesús en su palabra. sí. Él dice que hizo el sol, es una lámpara grande para que alumbre el día. Sí, Y hizo, dice, una lámpara más chica para que alumbre la noche. Esto va juntar las nieblinas y la luna va a dar un resplandor. sí. Es que sé que puede ser así como un caso. Son casos, ajá. Son Sí, historias así de antes que contaba la gente. sí, Sí, así es. Nancy. Sí, compañeros, no sé si tienen más preguntas. Pregunten. Tesu. Bueno, entonces eso sería todo hoy, si no hay más preguntas. Eso sería todo hoy. Bueno, preguntas. No hay Bueno, cancioncita así chiquita que nos pueda cantar del viento o del tiempo. No sé si tendrás, ajá. se sabrá alguna. Sí, hay dos, vea. Yo oí que antes cantaban una para el viento, Nancy, aquella de Win Din Din, pero esa quizás no es tan Ah, larga. Y la del Gemagnea Tehuahue, esa tal vez. sí, qué manera, pero sí. Ah, no sé. Qué manga y no, qué Sí, manera, pero sí, chihuahua, chichi. ajá. Qué manga y no. Qué manera, pero sí, chihuahua, chichi, 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 Chic, chichi, chic, 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 chic. chichi. Que manga y ni chihuahua, pom, pom, pom. Que manga y ni chihuahua, pom, 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 pom. Que manga si chihuahua, chichi, chichi. Que manga si chihuahua, chichi, chic, 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 chic. Que manga y ni chihuahua, pom, pom. Que manga y ni chihuahua, pom, 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 pom. Es la canción de la lluvia, De la lluvia. de la lluvia. Sí, gracias. Y había Ay, otra, aquella pero esa quizás no era, bueno, la cantaban antes como un juego, dice usted, vea, la de Win Din Din, Win Din Din. ah, ese era un costumbre que tenían las cristianas en aquel tiempo, porque mi mamá dice que todavía vio esa Ajá. que hacían las señoras. Y Ay, dice que con antes, para no sé si por todo en los pueblos, no sé, pero Amor, la verdad que todo por aquí hazme en un los favor. pueblos, Poneme la cacerola esta grande ahorita. con un poquito de aceite. Ajá. Sí, ganas. Perdón. todos éramos descalzos. Y gracias a Dios que, no sé, quizás no nos esprinábamos, quizás no, pero sí, yo sentía que mis pies se quemaban en puro verano, caminaba a pie, el puro suelo así sin zapatos, sin nada. Sentía que el suelo se calentaba mucho y me quemaba la piel de los pies. Pero como decía mi mamá, después de que recogían toda la cosecha del maicillo, ya quedaban los rastrojos solos, que ya los dueños ya no están allí trabajando. Dice que se hacían
grupo de señoras refajadas que eran de mi pueblo y encaitadas cuando el norte estaba pero recio, ¿no? Las señoras salían y todas llevaban una vara y se sentaban encima de la vara y encaitadas, refajadas, y salían corriendo a jugar y jugar, dicen los trojos, decían, "Uy, din, din, uy, te pegas". Y ellas se estaban, dice, grandes carcajadas. Para ellas era una gran alegría cuando había mucho norte. Y esa es la costumbre que tenían grupo de señoras, dice, que hacían eso. Era una costumbre, hacían. Y entonces decía mi mamá que así iba a jugar y jugar alegres, bien contentas por el gran viento que pasaba. Pero dice que una vez, como encaitada las señoras, y con el rastrojo se queda en la medida del maicillo y también las hojas que caen y se pone bien, decimos al agua, bien liso. Ahí dice una señora se resbaló y cayó sentada, dice, encima de los troncos del maicillo, porque queda un chaflán bien macizo, los troncos que quedan. Y dice que la señora se le metió el tronco, dice, un lado de una pierna y se quedó bien prendida allí que ya no se pudo levantar. Y las señoras dejaron de estar jugando, por más que andaban juntas, pero en lugar de que los fueran a ayudar, mejor salieron huyendo, mejor ahí la dejaron sola las señoras. Fueron a avisar a la familia que le había pasado, las compañeras que se habían jugado ahí. Entonces dice que cuando los familiares llegaron, la señora ya estaba muerta porque se dejó en sangre todo, quizás, y allí se murió, bien prendida en el tronco del maicillo. Entonces fue el miedo, dice, que ya las señoras ya después ya no hacían eso, ya tuvieron miedo. Así es que antes para ellas era una gran alegría cuando el norte azotaba mucho, no le tenían miedo, salían a jugar. Esa era el costumbre de antes. Le cantaban entonces al viento antes, Nancy. Le Se cantaban, ponían sí. a don Ejegat, a Sí, don Viento. sí, le decían win, din, din, wich, tepejega. Te decían tepejega porque no te dicen que en un cerro ahí sale, ahí quizás vivo o no sé por qué, pero por eso le decían wich, tepejegas. Viene el norte que viene del cerro, decían en Castilla. Esa era la costumbre de antes. Ellas celebraban, para ellas era una fiesta cuando azotaba mucho, ¿no? Eso hacían antes. Mi mamá contaba esa historia. Esa es una historia. Sí. O es algo cierto, porque ella veía y sabía quiénes son las señoras que hacían eso. Que le bailaban al viento. Y le bailaban, y hasta caballo, dice, carrereaban ahí. Como se montaban encima de la vara. Sí. Ahora hicieron eso, a la gente le pusieran apodos. Ajá, sí. Hoy no pueden ver nada si no le ponen apodos. Sí. Qué interesante y qué triste también que se fue perdiendo esa Sí, se costumbre. fue perdiendo por la señora que Ajá. ahí yo, eso fue el susto, ya nunca volvieron otra vez. No Entonces, porque quizás todavía existiera, quizás. sí, sí, al señor viento. Pero, y Nancy, una pregunta, ¿el viento, sus abuelitos sí le decían que estaba vivo? ¿O será que es como cualquier cosa o es como No, está vivo? Le decían sus no, papás o ese abuelitos. está vivo porque mi abuelito decía, ese es espíritu. Ujú, Eso no lo vemos, él es espíritu, decía mi abuelito. ya, El don Norte. ujú. Por el norte decía en varón y doña Luna es hembra. Sí. Bueno, entonces, compañero, muchas gracias. Ahí hay un montón que pensar con lo que Nancy Sixta nos ha dicho Mm. y, y aprender también, de un montón de cosas de costumbres como esa ya que ya se perdieron y
Y qué bonito estas historias, Nancy, porque nos hacen conocer historias así Historias viejitas, antiguas. historias Sí. antiguas que si no es por usted nunca las hubiéramos conocido. Quizás no todas las señoras sabían. Yo sé, Sí, yo sé por qué mis abuelos nos contaban, mi mamá nos contaba a nosotros que ella todavía vio eso. sí, Y entonces sabemos que ese es como que algo es cierto, no es sí, mentira. ¿Sí? sí. Bueno, pues Nancy, entonces muchas gracias. Gracias a ¿Sí? todos los que se conectaron. Y Tayuba. Y esta ayuda, Tayuba. Mi agua. Agua. aguate, Tektayuwa, Payush. Payush Nancy. de sudatka, no tengo tío, no me sientas tía, mumuchi. Adiós. Payush.